Buen día, Antonio. Un placer recibirte, vicepresidente de SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria. Guillermo es médico veterinario especializado en fisiología animal. Durante más de 3 décadas se desempeñó en INTA y particularmente en Castelar, docente con una actuación descollante en el país y también en el exterior, y acredita sólidos conocimientos en materia de ganadería sostenible. Y particularmente hoy te convocamos por cambio climático y producción sustentable. Está lloviendo, es buena noticia, espero que llueva en zonas donde hace falta, pero ¿esto remedia la situación? Sí, tampoco le echemos la culpa a todas las lluvias que aparecen al cambio climático, pero hoy se sabe con conocimiento, y esto me remonta a las primeras épocas que empecé a trabajar en el tema de cambio climático, donde, para que tengas una idea, sobre el fin de la década del 90, me tocó ser el responsable de los inventarios, que son las comunicaciones nacionales de cómo eran las emisiones producidas por nuestra ganadería. En aquel momento me trataron de trasnochado. Me acuerdo. Es más, teníamos mucho temor de estar haciendo las cosas mal. Después los mismos datos nos dieron la razón, pero con esto lo que te quiero decir, ha habido una evolución, hay un conocimiento de lo que es el cambio climático y también la ganadería. No es menor esto que te estoy diciendo, pero lo que yo creo que no se llega hoy a dimensionar es la magnitud económica que tiene para la ganadería argentina el cambio climático. ¿Por qué? Porque, como te digo, al principio el tema del cambio climático era, digamos, una idea de que eran los ambientalistas que exageraban con el tema del clima. Después, obviamente, se ve que la ganadería tiene un impacto importante, sobre todo por las emisiones de metano, y el aumento de la temperatura del planeta, que empieza, pero se ve allá a lo lejos, se empieza a ver ahora, tal vez con un poco más de dimensión, pero la realidad es que eso es desde el punto de vista del ambiente. Pero, ¿será que tiene implicancias económicas para la República Argentina en su ganadería? Sí, absolutamente sí. ¿En qué orden? Mirá, te cuento una cosa. Dentro de lo que son las medidas que toman los países, esta situación del cambio climático en algunos casos se transforma en una oportunidad, sobre todo ¿para quién? Para los países importadores, en este caso de carnes, puede ser de otros productos. ¿Por qué? Tomemos históricamente a la Comunidad Económica Europea. Las medidas arancelarias para limitar o impedir las importaciones de carne son por todos conocidas. ¿Qué pasa con esta situación del cambio climático? Empieza a tener una mirada de oportunidad para esos países que producir en forma eficiente les sale, lo hacen, pero lo hacen de una manera que es cara en términos económicos. Entonces, cuando entran países como pueden ser Argentina, como cualquier otro de Sudamérica, el precio es mucho más bajo, lesiona los intereses de los productores. Y es ahí donde aparecen las medidas, y me gustaría hacer un pequeño párrafo de lo que es el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, con algo que está muy bien escrito, pero como yo diría, con una letra chica que es por lo menos para tener en cuenta, sino para asustarnos. Como siempre pasa en los convenios, en los contratos, la letra pequeña, la que hay que mirar con lupa, esa es la que cuenta. ¿Qué pasa allí? Mira, hay una resolución que salió del, el Pacto Verde Europeo, también con la muletilla del campo a la mesa y demás. Está muy bien escrito, uno lo lee y dice, esto es lo que deberíamos hacer en el mundo. Perfecto, está buenísimo. Vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con la producción de carne en Europa? ¿Sí? Es caro producir 1 kilo de carne. Bien. ¿Qué dicen los europeos a la hora de buscar un mecanismo? Encontraron lo que se llama el impuesto, escuchá esto, el impuesto de
el alcance de lo que es las emisiones de carbono en frontera. ¿Qué significa? Yo soy un país de Sudamérica que no llevo no tengo una huella de carbono. Si tengo una huella de carbono, tengo una huella de carbono alta, porque si bien soy económico para producir, no soy tan eficiente en términos productivos y eso significa que tengo una huella de carbono alta. El ajuste de carbono en frontera te dice, mire, sí, usted puede entrar, pero yo le tengo que cobrar acá porque mis productores están teniendo medidas de mitigación y demás, y yo le tengo que cobrar a usted la diferencia. O sea, dicho en otras palabras, sería una medida es una medida paraarancelaria que se está instrumentando. Es la financiación de un subsidio que se aplica para los productores europeos. Exactamente, están lo que se llaman los subsidios verdes y es el aprovechamiento de los países desarrollados para limitar las importaciones de los países como los de Sudamérica, para generalizar. ¿Por qué? Porque es una manera de impedir, con un muy buen speech respecto nosotros estamos cuidando el planeta. Sin embargo, la cosa se complica. Vos me decís, bueno, Guille, estamos ahí, estamos cerca de que todo esto suceda, porque estas decisiones que estaría tomando la Comunidad Económica Europea tienen que pasar por la Organización Mundial de Comercio, que es otro negocio donde la Organización Mundial de Comercio limita mucho que haya discriminación en la entrada de productos que sean iguales o semejantes. Entonces empieza a haber una suerte de, no digo de una guerra, pero sí de lucha de intereses en los que Argentina, voy a utilizar un término bien expresivo, debería avivarse y prepararse para ese problema. La Argentina debe avivarse y debe trabajar. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo bien? Mirá, es interesante porque cuando uno ve, y esto no es un análisis político, sino que cuando uno ve cómo es la historia de lo que ha sido la Argentina desde, desde los últimos 20 años, por lo menos lo que yo noto, puedo estar equivocado, es que los funcionarios se ocupan cuando estamos cerca de la COP. La COP son las reuniones mundiales, la que se hizo en París, la que se va a hacer en Dubái para fin de año. Entonces todos salimos y batimos el parche de la importancia del cambio climático y demás. Pero Argentina hace poco, siendo que hay un gabinete ministerial del cambio climático, la pregunta es, si el sector ganadero es el 21% de las emisiones de gases del país, que no es para nada menor, es el segundo en importancia después de la energía. ¿Cuáles son las políticas públicas que se han instalado o se van a instalar? Si vos las conocés, yo no las conozco, Antonio. Vamos a seguir trabajando con vos, con el equipo, con los investigadores, con los científicos. Te vamos a volver a convocar porque este es un tema importantísimo, fundamental de cara al porvenir y sobre todo con la mira puesta en los mercados externos. Y lo que debería hacer Argentina sin gastar dinero, que ya lo está haciendo, porque tenemos productores de alta eficiencia que estarían en condiciones de demostrar que su huella de carbono es baja y los tendríamos que estar preparando para que cuando nos pongan esas limitaciones le decimos, Juan, Pedro y Andrés están en condiciones de que no nos apliquen el alcance de, esto de la huella de carbono y la diferencia que hay entre los países, porque tenemos gente que está produciendo muy bien. Nos está dando información de primerísima mano, alertándonos, dándonos pistas del camino que debemos seguir, una huella que debemos continuar profundizando, la huella de carbono y el signo positivo a través del trabajo mancomunado que tiene que darse entre el sector público y privado. El doctor Guillermo Berra, una autoridad, cambio climático y producción sustentable para asegurar un porvenir mejor para nuestra economía. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.